Y se dieron casos de, por ejemplo, algunos estados que sí tenían 2 cámaras, respecto de otros que nada más tenía 1. Y es que en aquella época no había uniformidad en el sistema de gobierno. Ahora eso ya no se puede dar, porque el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos manifiesta que debe en cada entidad federativa, incluyendo la Ciudad de México, repetirse, por así decirlo, el esquema de gobierno de la capital del país, del nivel federal. Y establece claramente que los congresos solamente deben estar integrados por una cámara. En consecuencia, ya no hay problema, porque en cada estado de la República y la Ciudad de México hay una sola cámara, es monocameral, el poder legislativo. Y en la Cámara y en el nivel federal son 2 cámaras, bicameral. La Constitución del 57, de 1857, la Constitución liberal, eliminó el Senado. Y en aquella época nada más había al nivel federal Cámara de Diputados. Posteriormente, todavía vigente la Constitución del 57, cuando gobernó este país el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que sustituyó a Benito Juárez a su muerte. Don Benito Juárez murió, como ustedes saben, en ejercicio del Poder Ejecutivo. Y pues fue reemplazado por el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada. Él logró una reforma constitucional a la Constitución del 57 y volvieron a abrir la Cámara de Senadores, que hasta la fecha está en función. Entonces, como les decía, esto de que el Congreso de la Unión sea de 2 cámaras y que los congresos locales de una cámara, pues no siempre ha sido así. Depende de la época histórica de que estemos hablando. Ahora bien, por cierto, para uniformar a los estados, el 116 constitucional hace que se replique en todo el país el sistema. Y para el caso concreto de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, es el artículo 122. Entonces, con estos 2 artículos, 116, 122, se uniforma el sistema político nacional. Ahora bien, ¿qué es un congreso? Porque nosotros aquí en México no le llamamos parlamento, le llamamos congreso. Y entonces debe haber algunas diferencias entre un parlamento y un congreso. En términos generales, ambos, tanto congreso como parlamento, son cuerpos de deliberación y de toma de decisiones. Son cuerpos que tienen como función principal legislar. Dentro del esquema clásico de los 3 poderes de Montesquieu, a quien me referí ayer, un congreso o un parlamento tiene, entre otras funciones, elaborar y reformar leyes. Pero el Congreso es una asamblea integrada con representantes populares, es renovable periódicamente, es decir, cada determinado tiempo hay elecciones, y es propia de un gobierno presidencialista, como es el caso de México y de muchos países de la América Latina. Y a los parlamentos, no a los congresos, sino a los parlamentos, también en ocasiones se les llama cortes ordinarias. Por ejemplo, en España. En España no se habla de parlamento, no se habla de congreso, sino lo que para nosotros es nuestro congreso, para los españoles son cortes ordinarias. ¿Por qué ordinarias? Porque se renuevan periódicamente, igual que nosotros con nuestros órganos legislativos. Cuando se convoca a un congreso constituyente, como ocurrió en 1812, para elaborar la Constitución de Cádiz, se habla de una corte extraordinaria, que tiene como única función elaborar una Constitución. Y a raíz de ello, ya los cargos de diputados a corte se van
reiterando, se van replicando cada 2 o 3 años o 4, lo que demande la Constitución, y entonces se habla de cortes ordinarias. Ahora bien, por otro lado, tenemos, déjenme ver, el derecho parlamentario. Ahorita voy a hablar de parlamento. Mira, parlamento está en esta lámina, pero en la parte de abajo, en la parte inferior. Ya dijimos, un congreso es propio de un gobierno presidencialista, con su división de poderes y que se mueve de acuerdo a tiempos para las elecciones. Cada determinado tiempo renovamos. Por ejemplo, nuestro Congreso, que está formado por 2 cámaras, los diputados, como todos sabemos, se renuevan cada 3 años y los senadores cada 6. Pero ¿qué es un parlamento? Un parlamento es una asamblea en la que hay representatividad de los diversos sectores de la población y se constituye fundamentalmente para limitar el poder absoluto de una monarquía. El parlamento surgió en Europa frente al gobierno absolutista de los reyes. ¿Y para qué? Precisamente para limitar ese poder tan absoluto de los reyes. Su integración y funcionamiento de un parlamento depende de fuerzas políticas, no de tiempos específicos. Es decir, a diferencia del Congreso, que lo renovamos porque así lo mandata la Constitución cada 3 o cada 6 años, dependiendo la Cámara de la que estemos hablando, en el Parlamento no. El Parlamento se mueve por fuerzas políticas. Cuando un partido deja de tener representatividad, entonces hay que cambiar el Parlamento. Y por eso vemos que de pronto un primer ministro pierde la confiabilidad para estar al frente del gobierno de ese país, y entonces pues hay un nuevo reacomodo de fuerzas en el Parlamento. Entonces, si hay diferencia entre un Congreso que se renueva periódicamente, ¿sí? Y un Parlamento que se renueva de acuerdo a los vaivenes de la trama política que hay en ese país. A veces un primer ministro cae del cargo porque se ha perdido la confianza en él, cometió algunos errores políticos, se pierde la confianza en él y hay que convocar a nuevas elecciones. Ahora bien, hablemos del derecho parlamentario. El derecho parlamentario para la doctrina es una subespecialidad del derecho constitucional. Yo les hablaba ayer a propósito de esto, les hablaba del punto de vista del doctor Flavio Galván Rivera, que ustedes conocen muy bien, ha sido magistrado presidente de este tribunal, ha sido también un gran académico en varias especialidades, por supuesto en el electoral, y seguramente conocen sus libros, sus artículos y han escuchado sus conferencias. Entonces, el doctor Flavio manifiesta que el derecho es una sola área de conocimiento, pero para razones de especialidad se divide en especialidades. Entonces tengo derecho constitucional, derecho agrario, fiscal, electoral y muchos más. Bueno, una de las áreas en las que se divide el derecho es muy semejante a la medicina. La medicina es una sola ciencia, pero por razones de especialidad pues hay oncología, urgenciología, pediatría y así. Entonces, hay una especialidad muy importante, el derecho constitucional. Y dentro de esa gran rama, dentro de esa gran área del derecho, de especialización en el derecho, hay unas subramas o subtemas o subespecialidades. Por ejemplo, el derecho constitucional comparado, ¿sí? La historia del derecho constitucional, ¿sí? Y muchos más. Y una de esas áreas es el derecho parlamentario. O sea, si yo tuviera aquí una caja de cartón de esas que sirven para archivo, yo coloco aquí derecho constitucional como el contenido de la caja y dentro coloco
propiamente derecho constitucional comparado, evolución del derecho constitucional, y entre ello metería el derecho parlamentario. Es una pequeña área de una gran área que se llama derecho constitucional. Algunos tratadistas incluso consideran que ha cobrado tal fuerza el derecho parlamentario que ya se puede hasta considerar como una disciplina autónoma, separada del derecho constitucional, que fue su matriz, que fue su raíz. Ahora bien, esto nos lleva a esta consideración. ¿Para qué es el derecho parlamentario? ¿Qué estudia? Es el estudio de las normas que regulan la integración de los parlamentos. Eso que dije en muy pocas palabras, de que hay Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y todo eso, pues esa es la integración de los parlamentos como asambleas de representación ciudadana, deliberativa y legislativa. También estudia sus órganos configurativos, por ejemplo, las distintas comisiones que se forman en el seno de las cámaras, las interrelaciones y procedimientos que se desarrollan en ellas para consensar las decisiones correspondientes. Yo les dije, se acordarán, que una función muy importante que cumplen los parlamentos es la función política, el equilibrio político. Y la política es en última instancia la ciencia de consensar. Nunca vamos a encontrar opiniones unánimes. En una democracia hay quienes piensan de la manera A y quienes piensan de la manera Z. Entonces la conciliación, la concertación, ¿sí? Son muy importantes para lograr la gobernanza. De tal manera que en el seno del Parlamento es donde debe haber esas alianzas, esos pues, acuerdos para que todos podamos obtener una decisión unánime. Ahora bien, hablando ya de origen de las palabras, hay otras que debemos tomar en cuenta porque están precisamente relacionadas con esto del Parlamento abierto. Por ejemplo, nosotros vivimos en una república. Nuestro gobierno es republicano, igual que sucede con el de Estados Unidos. Ojo con esto, porque de Estados Unidos surgió la idea muy recientemente de crear Parlamento abierto. Una república deriva del latín, viene de dos palabras, res, que significa cosa, y publicae, que significa del populus, del pueblo. Es la cosa del pueblo. Consecuentemente es la cosa de todos, tuya, de ella, de él, de mí. Es la cosa de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gobierno de la República todos somos responsables de lo que ahí se haga y se decida. Acuérdate que la Constitución lo dice claro, la soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo. Y el pueblo soy yo, el pueblo eres tú, el pueblo es ella, todas las personas que tenemos la calidad de ciudadanos, ciudadanas mexicanas, somos pueblo. En nosotros radica, nosotros somos los soberanos, ¿sí? Consecuentemente, somos los responsables de los destinos de nuestro país. No solamente el gobernante, no solamente quien está al frente del gobierno, la responsabilidad es de todos, porque la soberanía la tenemos nosotros. No yo en lo particular, sino yo con todos ustedes o ustedes todos con yo. Ahora bien, es entonces la República un pueblo, un gobierno en donde el pueblo es responsable de la toma de las decisiones políticas, ya sea en forma directa o en forma indirecta. Y ahí están las formas entonces democráticas. Forma directa, por ejemplo, a través de nuestra manifestación, de nuestra decisión en una revocación de mandato. ¿Qué tal que sí, en forma mayoritaria deseamos que ese gobernante deje el mandato, estaba programado para X número de años, y decimos ya no continúas?
Y hemos logrado incluso el porcentaje vinculante para nuestra decisión. Entonces ese gobernante inmediatamente cesa sus funciones. La revocación de mandato le fue adversa y nosotros somos los mandantes. El funcionario es solamente la persona que cumple nuestro mandato. Entonces, esa es una forma directa de participar en el gobierno. Por eso, cuando hacemos nuestro voto respecto a revocación de mandato, hay que pensarlo muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro punto de vista? No es cosa que podamos tomar a la ligera. Tendrá consecuencias. Ya sea que confirmemos o ya sea que revoquemos, tiene consecuencias. Por eso hay que estar muy conscientes cuál va a ser nuestra decisión. Ahora, puede ser también una intervención indirecta, como por ejemplo cuando votamos para nombrar a nuestros representantes. Entonces yo simplemente nombro a quienes me van a representar en los órganos correspondientes. Por otro lado, el Parlamento como asamblea deliberativa y controladora del poder real, acuérdate que el Parlamento surge para ponerle límites, paredes al poder del rey, porque originalmente el rey hacía cuanto le venía en gana. Pues el ponerle límites, el marcarle un alto, en decirle que solamente puede llegar hasta ahí, esto ocurrió pues en Europa por primera vez en 1215, cuando se firmó la Carta Magna. El rey de la época, Juan Sin Tierra, así le apodaban, firmó este documento a favor de los intereses de dos grupos de poder. El clero, todavía católico romano, todavía no rompía Inglaterra con las autoridades romanas, y los varones, pero varones con P alta, varones de título de nobleza, o sea, los nobles y la iglesia, grupos de poder con los que se enfrentó Juan Sin Tierra y pues le pusieron un ultimátum, diríamos hoy. O firmas este documento reconociendo nuestros derechos o te destronamos. Y Juan Sin Tierra tuvo que aceptarlos. Fíjate que esa carta magna se firmó en plena Edad Media, en 1215, y ya contiene algunas garantías que ahora están en cualquier constitución, inclusive en la nuestra. Por ejemplo, las reglas del debido proceso, que nadie puede ser privado de su vida, libertad, etcétera, sino mediante un juicio seguido con las reglas del debido proceso y ante sus iguales. Si yo soy noble, me juzgarán los nobles. Si soy clérigo, lo harán los clérigos. No se hablaba del pueblo, no nos ilusionemos. La gente que no tenía ese ejercicio de poder no estuvo comprendida en la Carta Magna. La Carta Magna no se hizo para beneficiar al pueblo, se hizo para beneficiar a la iglesia y a la nobleza. Hoy se ha extendido en general en cualquier constitución. Ahora bien, ha llegado un punto que necesitamos poner mucha atención. Pasan los siglos y en el año 2009, ya muy reciente, gobierna en los Estados Unidos el señor presidente Barack Obama. Y resulta que en ese año, siendo presidente Obama, surge un memorándum, un asunto meramente reglamentario, meramente administrativo, en las oficinas de la presidencia de los Estados Unidos. Concretamente es el memorándum sobre transparencia y gobierno abierto a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto. La política del presidente Obama es que todos los actos de gobierno sean transparentados, o sea que cualquier persona pueda conocer lo que sucede, lo que se decide, y que haya participación hasta donde es posible de la ciudadanía y colaboración incluso. Esto es un cambio de política, es un cambio de timón que hace precisamente el presidente Barack Obama. Y cuidado porque a partir de 2009 esto tuvo repercusión. Se constituyó al tiempo, 2011, una alianza para el gobierno abierto.
Esto fue en septiembre de 11. Algunos países que fundaron esta alianza fueron Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia, Brasil, Filipinas, por mencionar algunos. Y México también secundó esta idea. A México le gustó y se une a esta alianza de gobiernos, todos ellos comprometiéndose a lo que está haciendo el presidente Obama en Estados Unidos, transparentar. Y de esta manera nuestro país fue pionero entre los países de América Latina. Se convirtió en uno de los primeros países en entender este asunto del Parlamento abierto y querer participar, querer conformarlo en nuestro territorio. Ahora bien, el concepto de Parlamento abierto tiene relación también con gobierno abierto y justicia abierta. Es decir, cuando tú transparentas a un gobierno, cuando dejas que todo se mire como esta aula, ustedes pueden apreciar que tiene ventanales, entonces yo estoy viendo lo que sucede allá, y si alguien se para en esa planta, estaría observando lo que hago yo. Yo no puedo hacer cosas raras, extrañas, indebidas, porque me están todos observando. Esa es la transparencia. El gobernante tiene que hacerlo todo a la luz pública. Pues cuando sucede eso, hay que ir a los 3 órdenes de gobierno, al Parlamento, que es el tema que tenemos, pero también a la justicia abierta, al Poder Judicial, y también al Ejecutivo abierto, a la administración abierta. Obama lo hizo para su administración, pero si entendemos la situación, esto se agranda a tal grado que ya no abarca nada más el Parlamento. Una política de Parlamento abierto provoca, encadena, que los otros poderes también transparenten sus acciones. Sería contradictorio, sería equívoco que mientras el Parlamento se hace abierto, el Ejecutivo se cerrara, se escondiera, ocultara, o el judicial. No, todos tienen que estar abiertos. Y si es un gobierno, ya no hablo de parlamento, hablo de gobierno integrado por legislativo, ejecutivo y judicial. Si yo hago esa política, impulso esa política de apertura, entonces en un gobierno abierto debe haber estos elementos básicos. Aquí están, son 4. Y con esto tú ya puedes ir identificando si tu parlamento es abierto. Puedes irlo empezando a hacer, a reserva que demos otros elementos para que lo identifiques. Tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber participación ciudadana y tiene que haber una tecnología que permita el acceso a todas estas vías. Hoy contamos con esto, con la tecnología que no se contaba hace algunas décadas. Hoy todo puedes encontrarlo con el uso de la tecnología. Y esto es muy importante. Incluso en situaciones específicas, esto nos ha salvado. Hemos padecido una pandemia que nos dejó enclaustrados durante un par de años, ¿sí? Meses, que no podíamos deambular, no podíamos salir de nuestras localidades y casas. Imagínense si esa pandemia nos hubiera pillado hace 30 años, cuando todo esto no era de uso común, pues se hubiera paralizado absolutamente todo. Gracias a esto seguimos trabajando, seguimos en el home office, seguimos activos hasta donde es posible. Entonces, así como esto nos ha ayudado muchísimo en esa situación emergente, inesperada, pues también nos sirve para fortalecer la política del Parlamento abierto. A ver, veamos con cuidado. ¿A qué digo la transparencia? Pues la transparencia se refiere a la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana acceda a la información pública.
cualquiera de nosotros puede tener necesidad de un dato y lo puede conseguir. Ahora bien, esa transparencia se puede calificar o dividir en activa o pasiva. Esto viendo lo que hace el órgano de poder. Si el órgano de poder solito transparenta, publica en cualquier medio, no está respondiendo a una consulta particular. En este caso, es una transparencia activa. El propio órgano divulga. Es como si yo no esperara que me pida usted informes de lo que hago aquí en la escuela judicial, sino que yo publico aquí en la computadora. Estoy haciendo esto, estoy participando en aquello, estoy cumpliendo estas indicaciones. Entonces usted está enterándose de lo que yo hago sin que me lo pregunte. Esa es activa. Pasiva, cuando yo no he informado, no tengo nada en alguna red o en algún portal, y usted me pregunta y entonces yo respondo a su consulta. Esa es pasiva. ¿Por qué? Porque hasta que usted pide, hasta que usted solicita, respondo a su solicitud. Y es activa cuando no necesito que me pregunte. Yo solito estoy publicando constantemente en las páginas electrónicas correspondientes lo que hace mi esfera de gobierno. Ahora veamos la rendición de cuentas. Implica una serie de mecanismos que permite a los gobiernos asumir la responsabilidad de sus actos ante los ciudadanos. Incluye medidas de anticorrupción, políticas sobre conflictos de intereses, auditoría de control externo e interno, medidas disciplinarias, etcétera. Cuando yo veo que en una institución, como lo hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos un código modelo de ética. Estamos obligados a ser respetuosos de ese código modelo de ética judicial y electoral, donde nos piden discreción, profesionalismo, capacidad, etcétera. Trato al público. Y tienes que ser respetuoso de esas disposiciones que rigen a quienes tenemos el privilegio de prestar nuestros servicios en el tribunal. Pero cuando también ves que hay medidas disciplinarias, hay comisiones que se encargan de vigilar el buen comportamiento y desempeño de cada uno de los miembros del tribunal, desde los altos mandos, los mandos superiores, hasta el servidor o servidora pública más modestos. Y todos tenemos que actuar conforme a esos lineamientos, ¿sí? Muy severos en cuestión de equidad de género, en cuestión de no hostigamiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ves que hay medidas disciplinarias, cuando ves que constantemente tienes que estar haciendo declaraciones de no conflicto de intereses, de situación patrimonial, etcétera, pues eso es rendición de cuentas. Estoy rindiendo cuentas. Y me pueden hacer, si yo manejo fondos públicos en la institución, me pueden hacer auditorías, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Y fíjense ustedes que transparencia y rendición de cuentas, ahora que hay reelección, para los ciudadanos nos interesa mucho esto. Porque, por ejemplo, si mi diputado o diputada quieren participar en un proceso de reelección, pues ¿cómo te voy a dar mi voto reiterativo apoyándote para un nuevo periodo si no sé qué has hecho cuando estabas en el cargo? Entonces tienes que, primero, demostrarme el manejo adecuado de el presupuesto, si es que lo manejaste, el dinero, que no hay conflicto de intereses, que además cuántas iniciativas promoviste o defendiste en la Cámara. O sea, tu trabajo en concreto, ¿sí? Y dependiendo de eso, yo ya podré tomar mi criterio para votar en una reelección a tu favor. De lo contrario, si como estamos habituados en muchos momentos a que me buscas cuando necesitas el voto y una vez que ya estás en la Cámara, ya no te puedo ver, eres intocable. Cuando te busco no estás, no publicas nada, yo no sé nada de ti.
Pues, ¿cómo quieres que yo vote por ti si ni sé lo que has hecho? ¿Cuál ha sido tu desempeño? Entonces me tienes que convencer, mi voto vale muchísimo, ¿sí? Yo no se lo regalo a cualquiera. A mí me vas platicando qué has hecho y de ahí va a salir mi decisión de apoyarte, por ejemplo, para una reelección. Pero hay otros principios, por ejemplo, la participación. Tiene que ver con permitir que la ciudadanía, o sea, tú, yo, ella, formen parte de los procesos en torno a la decisión que trascienden al mero derecho del voto. O sea, no nos conformemos participando el día de la elección. La democracia no es votar. Votar es una actividad fundamental de la democracia y muy visible. El día de la jornada electoral estamos todos al pendiente, no solamente la ciudadanía, los medios de comunicación, incluso internacionales, están reportando resultados. Están los observadores electorales, están los visitantes extranjeros, están agrupaciones muy importantes que están pendientes qué está pasando. Es muy importante, pero no es lo único que tenemos en la democracia. También tenemos representación de ciudadanos en órganos decisorios, como foros, consultas, la consulta que hacemos cuando hay una decisión trascendente. Se forman foros de discusión y la gente interesada o la gente que tiene experiencia en el tema debe acudir realmente para dar su opinión. Se abre a debate antes de que generemos una norma, pues escuchar a los interesados, a las personas que tienen conocimiento de la materia. Ahora bien, la tecnología que decíamos es muy importante, se refiere a herramientas tecnológicas que facilitan las formas en que se comparte información y se vinculan las personas de manera muy ágil. No necesito ir hasta el Congreso de la Unión para hablar con mi, pues digamos, mis sugerencias o mis quejas. Lo puedo hacer desde mi computadora. Por eso es muy importante lo que llamamos por sus siglas TICs, o sea, la tecnología digital, las tecnologías de información y de comunicación para capturar, procesar, almacenar información. Ahora bien, si yo me voy y dejo el Parlamento y me voy a la parte judicial, pues entonces también hay una justicia abierta donde también se transparentan las decisiones de los tribunales y se promueve, se alienta la discusión en debate de sus decisiones por parte de gente especializada. El tribunal lo hace foros en los cuales se llama a gente especializada y sentencias que ha emitido el tribunal, pues pasan al estudio, a la crítica de gente experta. Y claro, no siempre están de acuerdo con las decisiones del tribunal. El tribunal, claro, fundamenta y motiva, como marca la Constitución, todas sus resoluciones, pero no necesariamente encuentra el acuerdo general de la sociedad. Pues habrá quienes observen algunos aspectos que no los convencen. Pero esa es la justicia abierta. Las sesiones para resolver, como ustedes saben, son públicas. Y si tú no puedes acudir a las instalaciones de la sala correspondiente, lo puedes ver en canal judicial y ahí escuchan los argumentos, los debates que se suscitan entre las y los magistrados de esa sala, unos a favor, otros en contra de un proyecto y finalmente cómo deciden, cómo resuelven. Y no lo hacen en lo oscuro, no lo hacen a escondidas, porque la misma Constitución y la ley ordena que las sesiones de resolución deben ser públicas y convocadas con mínimo 24 horas de anticipación. Entonces la persona sabe que su asunto se va a resolver tal día, a tal hora. En concreto, la justicia se está transparentando. Ahora mira, como hemos hablado de un gobierno abierto, que ese es el espíritu en el fondo de lo que propuso Obama y lo siguieron muchos países, entonces, pues se habla de democracia como un Estado abierto, con un gobierno abierto y lo que nos interesa, un parlamento abierto.
Esto implica la participación de la ciudadanía, la corresponsabilidad. Ahí sí hacemos efectivo lo que dice la República. Por eso te di la etimología de la palabra república. En la República todos somos responsables. No es nada más que voy el día de la votación, voto y me olvido de todas las cosas públicas. No, esa actitud ya te responsabiliza. Esa actitud, digamos, apática, que no tiene interés por la cosa pública, pues es una mala posición, pero es tu posición, es tu responsabilidad. En la cosa pública todos somos responsables. No podemos dejarlo al garete, a que cada quien haga lo que quiera. Ahora bien, lo de abierto, ya sabes, porque implica transparencia, rendición de cuentas, mecanismos de participación ciudadana, etcétera. Esto de la justicia abierta ya lo hemos visto. Ahora bien, voy a darles 10 principios que según la doctrina, cuando tú observes que esto sucede, estás en presencia de un parlamento abierto. Ya conoces algunos, pero te voy a dar 10. Y te los muestro así ahorita a renglón seguido y después láminas adelante lo vamos a ver en un esquema para que sea más visible, más objetivo y se nos grabe más. Primer principio, derecho a la información. Toda la información que contiene el Congreso, en nuestro caso Congreso, está disponible al acceso público de manera ágil y sencilla, sin necesidad de justificar su consulta. Si yo quiero información sobre lo que sucede en el Congreso, basta que yo lo pida o basta que yo acceda a la página y ya está. Y no necesito explicar para qué quiero la información. La necesito ya, punto. La estoy requiriendo, punto. El Congreso está sujeto a la Ley de Acceso a la Información. Como órgano de gobierno, también está sujeto a la Ley de Acceso a la Información y cuenta con procedimientos ágiles para la solicitud de informes. Tiene pues una red, la Infomex, en donde coloca toda su información. Cuenta con una oficina, el Congreso, para proporcionar información. Es la unidad de enlace y cuya dirección electrónica se publica en sitio web. De manera que tú o yo, el que quiera, puede entrar aquí a la página y ver la información que desee. Entonces, lo primero que observamos que hay un parlamento abierto, que en nuestro caso en realidad se llamaría Congreso, porque muchas veces cuando tú hablas de parlamento abierto, no falta alguno que dice, oye, los parlamentos son propios de otros países, aquí le llamamos Congreso. Bueno, pues llámale Congreso abierto, ¿cuál es el problema? Porque así lo llamaron en los Estados Unidos, pues muchos se han adherido a ese nombre, pero no es obligatorio. Lo importante no es el nombre, sino lo importante es la esencia. Y si no queremos darle el nombre de parlamento, no se lo des, darle de Congreso abierto. Y Congreso abarca tanto los locales, unicamerales, como el Congreso de la Unión bicameral. Entonces, el segundo principio que me puede ya dar una idea que si estoy en un parlamento abierto es el de la participación ciudadana y rendición de cuentas, del que ya hablamos. Y entonces, en este caso, yo como ciudadano, y tú también lo puedes hacer, puedes consultar el registro de resultado de votaciones en el Congreso en la página web correspondiente. O sea, si yo tengo dudas cómo votó el diputado fulano o la senadora mengana respecto a una iniciativa de ley, lo puedo saber. Quiénes estuvieron por la mayoría, quiénes estuvieron en contra, quiénes votaron por unanimidad, etcétera. Allí aparece cómo se pronunció tu diputado o tu senadora, cuál fue su actitud frente a algo que se tuvo que aprobar en el Congreso. Y esto es muy importante porque cuando yo voté por esa persona, yo consideré que se identifica con mi posición política, con mis parámetros de vida. Entonces, pues tengo que ver si, como mi representante, está actuando conforme se comprometió.
Ahora bien, también se registra la asistencia de los legisladores a las sesiones del Pleno. Mis representantes van asiduamente, no faltan, están ahí al pendiente, como en cualquier trabajo. Tú tienes que ir a trabajar, ¿sí? Y podrás tener algunas inasistencias justificadas, pero en términos generales tienes que estar presente. Ahora, si sistemáticamente mi legislador o mi legisladora falta a las sesiones, ahí está la lista de asistencias. La puedes consultar. También está el registro de asistencia de los legisladores, o legisladoras, claro, en comisiones. Ya ves que se forman comisiones de justicia, de asuntos exteriores, de educación, de mil cosas. Y estos legisladores pertenecen a una o varias de esas comisiones. Asiste a las reuniones de la comisión con frecuencia o al contrario, falta mucho. Además, el informe anual que tiene que rendir cada diputado y cada senador, yo puedo consultarlo. Ahí me va a decir en cuántas iniciativas participó, cuántas de ellas inclusive fue precisamente el diputado o la diputada los que impulsaron esa ley o esa reforma, o sea, iniciativa. También se procura el contacto entre legisladores y ciudadanía mediante oficinas de enlace, módulos itinerantes, porque como en ocasiones tienen que viajar, pues yo pueda localizarlos en algún lugar que se encuentren fuera de la capital y reuniones con la comunidad. Eso es importantísimo. Que yo esté en contacto con mi diputado, por ejemplo, no solamente cuando anda buscando el voto. Ese día sí hasta me toca en la casa y hace un evento y me platica y me abraza. No, que yo pueda en cualquier momento promover o él mismo promueva una reunión donde nos platique qué ha pasado, por qué está sucediendo esto, que nos explique. O sea, que no solamente me busque para obtener el voto, sino que estemos en contacto permanente. La ciudadanía cuenta constitucionalmente con derecho de iniciativa y de consulta popular, entre otras figuras. Claro, no es fácil ejercer ese derecho de iniciativa. Necesitamos firmas, necesitamos hacer todo un camino que no siempre es fácil, pero ya tenemos esos derechos. Ahora pasemos a otro principio, el 3. Existen mecanismos de participación ciudadana en temas de presupuesto. A eso se le llama presupuesto participativo. Igualmente, mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo. O sea, yo puedo sugerir, no iniciar, pero sí sugerir. Esto se puede hacer por vía telefónica para contacto con legisladores. Lo que pasa, tú estás viendo con todo esto que estamos hablando en este momento, lo que pasa es que ni siquiera tenemos idea. Yo no pensaba que podría comunicarme telefónicamente o por red con mi legislador. En consecuencia, pues no, como no lo sé, pues nunca lo he intentado. O sea, lo que falta es divulgación, porque sí lo puedes hacer. Igualmente, localización de los legisladores por vía web y puede haber intercomunicación entre los miembros de la legislatura y la ciudadanía. O sea, yo escribo algo y me contesta. Y esto, por ejemplo, a través de esta red, la e-democracia. Pero tengo que hacerlo, ¿sí? O sea, primero saber que existe, claro. Luego intentarlo, yo mismo verificar qué tan funcional es, si está sirviendo, si hay acceso. El elemento 4, información parlamentaria. Se difunde información parlamentaria a través de redes sociales. Por ejemplo, se divulga la orden del día. Si va a haber sesión, pues se da la orden del día de cada sesión. En los diarios de debates está la consulta, las versiones estenográficas a solamente 24 horas y a veces menos de haberse celebrado las sesiones. Quiere decir que se celebró hoy en la mañana, es posible que ya hoy en la tarde-noche
aparezca la versión y tú la puedes consultar. También lista de votación, ya como lo hemos dicho, lista de asistencias, los documentos que recibe tu diputado en ejercicio de sus funciones y muchos datos más. O sea, estás así como si estuvieras pegado en el escritorio, así como si estuvieras ocupando esta silla junto a mí, sin necesidad de que físicamente estés con él. El principio 5, información presupuestal y administrativa. Se publican los presupuestos aprobados y el ejercicio de los órganos de gobierno de las cámaras del Congreso de la Unión, sus órganos administrativos, las comisiones, sus centros de estudio, comités y unidades, grupos parlamentarios y el de cada legislador, los resultados de auditorías contables en diversos ramos. Les hicieron auditoría y ¿cómo quedó esa auditoría? Pues me meto y ahí está. Ahí veo qué tan buenos resultados tuvo su auditoría. Otro principio, la información de los perfiles de los miembros de cada cámara, datos de localización, viajes y comisiones, declaraciones patrimoniales, cómo declararon el no conflicto de intereses respecto a cónyuges, por ejemplo, y dependientes económicos, sus redes sociales, cuáles son sus redes sociales que utiliza. Y fíjate, quiere decir que es importante porque si yo quiero saber los estudios que ha realizado en su vida académica, mi representante, ahí me dice qué carrera estudió, tiene maestría, tiene doctorado, qué ha hecho, cómo ha estado su declaración patrimonial, incluso los viajes que hace en sus funciones, en cumplimiento de sus funciones. Ahora ya no son tan necesarios los viajes para enterarnos de realidades en otras partes del mundo. Antes, si yo estaba en una comisión de justicia penal, pues me gustaba saber cómo estaban los penales en Irak o en Perú. Ahora lo puedo hacer virtualmente. Puedo conocer la realidad virtual como si estuviera yo ahí. Pero sí hay viajes que son de interrelación con órganos legislativos. Entonces hace una reunión de ese estilo en República Dominicana y yo voy a ir. Bueno, ¿realmente fui exactamente a la comisión o fui simplemente a pasearme? ¿Cuál fue el informe que traje de allá, de la reunión? ¿Cuántos días estuve? ¿En qué tipo de vuelo viajé? No tengo por qué gastar más de lo que es necesario para el cumplimiento de estas comisiones. Entonces ya no hay aquello que me voy y se va la familia y vamos a divertirnos. No, es un viaje de trabajo. Igual que lo puedo hacer yo en la escuela judicial. Si me mandan a un estado de la República o a algún lugar, pues yo voy, pero a cumplir solamente lo que me está mandatando la escuela judicial y tengo que rendir informe de los viáticos que se me asignaron y devolver lo que no gasté. Y cada gasto que hice debe estar autorizado y facturado con facturas digitales, de acuerdo a los preceptos que establece la Secretaría de Hacienda. Entonces, una cosa es que yo me vaya a divertir y otra que voy a trabajar. Si voy en función de trabajo, debo ser austero, debo ser cuidadoso de los dineros que se me asignen en calidad, por ejemplo, de viáticos. También hay información histórica. Hay una apertura total al archivo histórico del Congreso. Imagínense la riqueza documental que tiene el archivo histórico del Congreso de la Unión. Pues no te lo acabas, ¿verdad? Ese es el mundo de los investigadores. Te vas a encontrar documentos muy interesantes que antes pues, estaban muy reservados y que ahora puedes consultarlos. Y hay una página electrónica exclusiva para eso, donde te informan si hay un documento como tú lo quieres. Quiero saber si hay un documento sobre este y este tema, de un asunto que ocurrió pues, en el gobierno del licenciado Portes Gil, allá en los años 20. Bueno, pues ahí te dicen si no existe, puede usted consultar. Se llama así.
Entonces, eso facilita mucho las cosas. Otro parámetro son los datos abiertos. Los datos que se publican referentes a los legisladores y legisladoras en el desempeño de sus funciones. Eso hay que estarlos actualizando constantemente. ¿Por qué? Porque si tú presentaste una iniciativa, pues ya hay que modificar eso. Tenías 6 iniciativas y ahora viene otra, pues ya tenemos ahí 7. Y se dice, son 7 y son esta y esta iniciativa de esto y esto. Ahí está habiendo un seguimiento a tu desempeño. Y por eso hay que estarlo actualizando constantemente. Ya pasaste ahora de estar en el pleno del Senado, vas a estar como presidente del Senado. Bueno, pues esa nueva responsabilidad hay que ponerlo en tu perfil. Si todo lo que vayas haciendo en el desempeño de tus funciones queda anotado, por eso hay que estarlo constantemente actualizando. Accesibilidad y difusión. Se cuida que las vías de difusión sean amigables, actualizadas y confiables. Imagínate, si yo quiero entrar a una página del Congreso y es un galimatías que nadie puede con él, pues entonces tácitamente está siendo un parlamento oculto. No, la página de estos órganos debe ser accesible, fácil, que una persona con mediano manejo de estos aparatos pueda acceder. 9, que no haya conflicto de intereses. Se toman las medidas necesarias para que los miembros de las legislaturas se excusen de participar en procesos legislativos en los que pudiera haber conflicto de intereses por la materia que están tocando. De la misma manera que su agenda de reuniones y encuentros con grupos y personas específicas. No tiene por qué haber sospecha que está haciendo cosas truculentas. Todo lo que hace debe estar transparentado. No se te olvide que es un representante popular y que hay muchos ojos detrás de él. Y ahora, legislar es el último principio a favor del gobierno abierto. Ese es un compromiso que adquiere cada una de las personas que integran el Parlamento, que procurarán fortalecer el gobierno abierto en sus 3 órdenes, legislativo, ejecutivo, judicial, al igual que al nivel local, o sea, de cada entidad federativa, y al nivel municipal. No sería congruente que estamos hablando de un parlamento abierto y tú como miembro del Congreso no actúas iniciando y apoyando leyes o disposiciones que vengan a beneficiar ese gobierno abierto. Hay una organización que se llama Parlaméricas. Viene de parlamento, de parlar y de América. ¿Qué es Parlaméricas? Es una institución internacional que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema parlamentario, es el contacto, la comunicación con parlamentos. ¿Quiénes la integran? Pues está compuesta por 35 legislaturas nacionales que cubren el norte, el centro y Sudamérica. O sea, 35 países que están involucrados, entre ellos México, claro, en la Parlaméricas. ¿Qué hace en términos de parlamento abierto? Impulsa la política de parlamento abierto, potencializando los preceptos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad. Y por otro lado, ¿qué otras actividades realiza Parlaméricas? Bueno, pues transversaliza, o sea, como si fuera un eje transversal, la igualdad o paridad de género, abogando por el empoderamiento político de las mujeres y aplicando una perspectiva de género en la labor legislativa. Muy importante, cuando una ley puede de alguna manera involucrarse en los derechos de las mujeres, pues esta organización alienta el cuidado, la minuciosidad con que deben ser tratados estos temas.
Por otro lado, por ejemplo, también promueve políticas y acciones legislativas de mitigación de problemas del cambio climático. Es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente en el mundo. Trabaja por el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza a través de acompañamiento de procesos electorales. Entonces, Panaméricas, como ves, es una agrupación en que se integran varias legislaturas de distintos países. Ahí estás viendo algunos países que se configuran. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, esto en la parte norte de América, y desde Belice hasta Panamá, los países de Centroamérica. Pero aquí lo que me interesa es que veas ahí cómo denominan a sus legislaturas. Por ejemplo, Cámara de los Comunes y Senado en Canadá, Cámara de Representantes y Senado en los Estados Unidos, Cámara de Diputados y Senado en México. Pero, por ejemplo, en otros países reciben otros nombres, por ejemplo, Congreso de la República en Guatemala, Congreso Nacional en Honduras. Y como este documento lo van a tener, ustedes dijeron que se los enviara, ¿te acuerdas? Dijimos que los vamos a enviar. Entonces, cuando ya lo tengas y lo veas con calma, creo que esa es una parte interesante, que veas cómo le llaman a sus congresos en distintas partes de América. Aquí está Norte y Centroamérica, y aquí está el Caribe, todos los países que participan en esa Parlaméricas. Por ejemplo, está Santa Lucía, está Dominica, Antigua y Barbados, San Vicente, etcétera. Varios lugares del Caribe. Y aquí está Sudamérica, claro, Brasil y Argentina y Chile y Perú, todos nuestros amigos de América del Sur. Y lo mismo, ahí vas viendo cómo en cada país se denomina al Congreso. Eso puede ser muy interesante para ti, muy aportativo. Todos son congresos, todos son parlamentos, pero pues reciben distintos nombres, atendiendo a su tradición histórica, a su propia política, etcétera. Parlaméricas también tiene una red de parlamento abierto. A través de sus redes puedes entrar en comunicación con otros congresos. O sea, se abre un panorama insospechado, porque no solamente puedes tener acceso al Congreso de la Unión o a un Congreso de un Estado de la República. También si es de tu interés, porque estás haciendo una investigación, porque estás viendo el derecho comparado, qué sé yo, puedes ver qué está sucediendo en los congresos de otros países que pertenecen a esta agrupación. Y hay una alianza para el Parlamento abierto aquí en México. Esa organización es un espacio de encuentro de organizaciones de la sociedad civil, el órgano garante de acceso a la información y protección de datos y las instituciones legislativas, cuyo objeto es lograr que los 32 congresos locales y el Congreso de la Unión cumplan con los principios y acciones de un parlamento abierto. Entonces, como que están vigilando qué sucede en el Congreso de Chihuahua, qué sucede en el Congreso de Jalisco o de Tamaulipas y qué sucede en el Congreso abierto. Y vamos a ver si cumplen esos 10 elementos de los que yo hablé para que estemos hablando realmente de un parlamento abierto. Hay organizaciones también del grupo impulsor de la Alianza para el Parlamento Abierto. ¿Se acuerdan que con el presidente Obama se formó esa alianza para comprometernos en nuestros países a tener parlamentos abiertos? Este grupo está integrado por las organizaciones sociales que han promovido la agenda del Parlamento Abierto en México e impulsan activamente la instalación formal de la Alianza para el Parlamento Abierto. El objetivo de este grupo es la instalación de la Alianza para el Parlamento Abierto en México, que por sus siglas le decimos APA, como una coalición entre instituciones legislativas del país, los 32 parlamentos locales más el Congreso de la Unión.
Y entonces también participan las organizaciones sociales civiles y los órganos garantes de acceso a la información para establecer una nueva relación entre representantes y representados en términos de rendición de cuenta, acceso a la información, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información. Como vimos hace rato, estos son los ámbitos en los que nos podemos mover los y las ciudadanas. ¿Cómo andamos en rendición de cuentas? ¿Qué acceso tenemos a la información? ¿Tu plataforma es amigable o no se entiende? Hay que tomar un tutorial para entenderle. Debe ser muy accesible y debes tener ahí toda la información posible. Y eso me va a permitir calificarte de parlamento abierto o no. Ahora bien, las organizaciones que integran este grupo impulsor de la Alianza para el Parlamento Abierto, no se te olvide que estas organizaciones tratan de impulsar, de mover esa alianza para formar Parlamento Abierto. Pues aquí tienes el nombre de alguna, ya cuando tengas este documento lo verás con todo detalle. Por ejemplo, tengo Arena Ciudadana, Borde Político Asociación Civil, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Asociación Civil, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Asociación Civil, y muchos más. Aquí hay unos, aquí tienes otros. Esas son algunas agrupaciones civiles, asociaciones civiles, que están impulsando la creación y fortaleza de los parlamentos abiertos en México. Y aquí tienes los principios, ¿te acuerdas que eran 10 principios? Y que los vimos primero explicando cada uno. Ahora los tienes aquí en un cuadro para que de inmediato, de entrada, pues puedas captarlos. Ya sabes, derecho a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas, información parlamentaria, información presupuestal y administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos y no propietario, accesibilidad y difusión, conflicto de interés, legislación a favor del gobierno abierto, etcétera. Entonces, esto ya lo habíamos visto, nada más que ahora lo presentamos de una manera diferente. El derecho a la información, pues ya también sabemos y hemos explicado lo que esto es, y ahí tienes pues un abundante detalle de cómo se maneja esa información. Dice que el cuerpo legislativo es sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información y cuenta con procedimientos para que los ciudadanos hagan sus solicitudes de información. Cuenta además con mecanismos para que los ciudadanos hagamos solicitudes de información, por ejemplo, a través de eso que dije yo, Infomex. El cuerpo legislativo cuenta con una oficina para atender a la ciudadanía en temas de acceso a la información, es la unidad de enlace. La dirección de oficina de enlace tiene que atender a la ciudadanía en temas de acceso a la información y se publica en el sitio web de la institución legislativa. Y así podemos ver en participación ciudadana, podemos verlo en información parlamentaria, en información presupuestal, en información sobre legisladores o legisladoras, ¿sí? La información histórica, los archivos, los datos abiertos y no propietarios, porque nadie tiene control exclusivo. Por eso se llama datos que no tienen propietario. Son datos de todos y a la vez de nadie. ¿Y cómo podemos obtener toda esta información? Bueno, esto no nos detenemos aquí a explicarlo porque ya lo he hecho, nada más que aquí lo vas a ver con mayor desglose, con mayor detalle. Pero quiero que no nos salgamos de la temática sin antes especificar la diferencia entre datos abiertos y gobierno abierto. No es lo mismo.
No se debe confundir. Mira, el gobierno abierto es una forma de gobernanza, es una manera de hacer gobierno, que sigue los principios de la Declaración de la Alianza para el Gobierno Abierto. Acuérdate que esa alianza se formó a raíz del memorándum del presidente Obama, que fue seguido por varios países, entre ellos el nuestro, a los que les pareció muy importante transparentar. Ahora bien, parte de la idea de transparentar todas las acciones de gobierno, no solamente las legislativas, no solamente las parlamentarias, también las de justicia, y hablamos de eso. El tribunal es un tribunal abierto, es un tribunal transparente, no oculta. Y lo mismo sucede con el Poder Ejecutivo, tiene que ser también transparente. Y no solamente al nivel federal, sino a nivel de entidades federativas, a nivel local y al nivel municipal. Desde luego ustedes pueden comprender que esto no es fácil de lograr, porque tenemos una cultura diferente. Hemos partido de un centralismo de gobierno muy fuerte, donde ni nos rendían cuentas, ni nosotros nos sentíamos con la confianza, con la seguridad de pedirla. ¿Y cómo lo pido? Y no me van a contestar, y si escribo algo nunca me van a contestar. Esa era la tónica. Entonces hay desaliento, hay falta de interés, precisamente porque las puertas estaban cerradas. Siempre que pasabas encontrabas la puerta cerrada. Y ahora te dicen no está abierta y es más, te invitamos a que pases. Pues no es sencillo cambiar de mentalidad. Por eso, la mejor forma de ver esto es que tú mismo participes. Por eso es bueno que tengas este documento, para que en un momento dado te animes a ver qué están haciendo todas estas organizaciones y veas hasta qué punto tú te puedes enterar de cómo estuvo el viaje que un representante hizo a un país diferente o a un estado de la República en comisión. Que tú puedas saber quiénes asistieron o no asistieron a tal reunión parlamentaria, a tal sesión. ¿De veras lo puedes hacer? Pues inténtalo, ¿sí? O sea, es como si yo te enseñara teóricamente a nadar. Bueno, pues ahora a la alberca, ¿sí? A la alberca y al principio vas a sentir que te mueres, pero después vas a nadar como delfín por toda la alberca. Pues así aquí. Al principio no lo entiendes, no encuentras la página, etcétera, pero lo vas a encontrar. Y entonces, qué mejor que tú mismo, después de tener la teoría, que sepas que esto deriva desde 2009, que en 2011 cundió la idea y se formó hasta una alianza de países que querían secundarla, entre ellos nuestro país, que el Parlamento es una figura que se formó para detener la arbitrariedad de los reyes, y por eso en 1215 se firmó la Carta Magna, para proteger a un sector de poder en Inglaterra medieval, no para defender al pueblo. Pero después eso se extendería a toda la población. Bueno, cuando ya tienes toda esa información teórica, cuando ya sabes que estas organizaciones abarcan Norte, Centro y Sudamérica, una gran cantidad de países que están involucrados, bueno, pues métete a eso, a ver qué están haciendo en Jamaica, a ver qué están haciendo en la República Dominicana o en Panamá o en Ecuador. Y entonces tu panorama se va a abrir de una manera increíble. Ya no será una plática que escuchaste por ahí, sino una experiencia que tú habrás tenido. Entonces, los datos abiertos siguen los principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos, un documento que se refiere a datos contenidos de manera digital que están a la disposición de quien requiera solicitarlos y que puede ser utilizado y redistribuido por cualquier persona. O sea, si yo obtengo esos datos, los puedo transmitir a otras personas en cualquier lugar. Esta carta fue impulsada en 2015 por diferentes gobiernos, la sociedad civil y expertos de diferentes países. Entonces, métete a la
a la tecnología y busca la Carta Internacional de Datos Abiertos. A ver en qué sentido está regulando esto de que tengamos en pantalla la información que requiramos respecto a la información oficial. Hasta qué punto, cuáles son las condiciones, etcétera. Entonces, gobierno abierto no es lo mismo que datos abiertos. Los datos abiertos depende que previamente haya una disposición para darlos. Entonces, primero hay gobierno abierto y como consecuencia de eso habrá datos abiertos. Datos que no están ocultos, que tú o yo, el que los necesite o le interese, pueda acudir. Pero primero, la política, la decisión, la voluntad. Vamos a abrir. Y consecuentemente con eso va a haber datos abiertos. Ahora, esos datos abiertos tienen que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, pueden ser por efecto, aquí dice defecto, no debe ser defecto, debe ser efecto, ¿sí? O por petición. Efecto se da, ¿sí? Cuando el mismo gobierno los divulga. En este caso es activo. Yo estoy haciendo mi trabajo y estoy publicando. Antes que me pregunten, antes que me investiguen, antes que te intereses, yo voy anotando y tú puedes consultar la página de la institución y ahí está todo lo que estoy haciendo. O bien puede ser reactivo o pasivo, ¿sí? O a petición. Tú pides la información y yo te la proporciono. ¿Por qué es reactivo? Porque pues, tú eres el que pediste y yo reacciono a tu petición dándote la información que requieres. También los datos abiertos deben ser oportunos y exhaustivos. ¿Qué significa que sean oportunos? Que, por ejemplo, a una consulta se responde en un plazo muy breve. No tiene caso que me vengas contestando lo que te pregunté 3 años después, cuando ya, pues eso incluso ya está superado. Y además debes darme todos los detalles de la información que te di, no una información escueta, no una información resumida, sino con todos los detalles que me permitan entender en qué consiste la información. Deben ser accesibles. No me los puedes poner de una manera que yo no tenga forma de acceder, que la plataforma no me permita entrar, que no sea amigable. Además, deben ser para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Es decir, para fomentar que yo, así como consulté hoy esto, mañana tenga el interés, pues, de poder preguntar otra cosa, porque sé que me contestas. Deben ser interoperables porque yo puedo, a esos datos que me das, hacer un comentario. Entonces se establece incluso una comunicación. También para el desarrollo inclusivo y la innovación. Yo te sugiero esto. O sea, se convierte en un diálogo donde yo puedo opinar. Otra cosa es que mi opinión pues tenga validez, pues dígate, tenga sentido, sea aplicable, pero yo puedo opinar. Ahora bien, en cuanto a la ética, porque ya ves que también es un parámetro, y en un gobierno abierto, la ética es muy importante. Yo te decía, en materia de Poder Judicial, este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre sus disposiciones, entre las normas que rigen su actuar diario, está el Código de Modelo de Ética Judicial Electoral. Y todos tenemos que conocerlo y aplicar en nuestro día a día, en nuestro trato con los propios miembros del tribunal y con el trato al público, pues esto que nos pide la ética.
no son sugerencias, no son cosas que pues si me conviene las aplico, estoy obligado a aplicarlas. Entonces, para un ejemplo, porque yo estoy hablando en este momento del Código Modelo de Ética Judicial, pero hablando de los congresos y de los parlamentos, por ejemplo, en México, a manera de ejemplo, tenemos el Código de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que data de 2016. Y todos los miembros de la Diputación pues están obligados a conocer y respetar esas disposiciones. Y por ejemplo, un local, porque estamos viendo un federal, veamos un congreso local, el de nuestra ciudad capital, nuestra Ciudad de México. Tiene su código de ética también, que es de 2019. Es muy reciente porque incluso constituirse como Ciudad de México y tener ya su propio Congreso, aunque estaba la Cámara de Representantes, pues eso es reciente. Entonces, seguramente algunos de ustedes o son o van a ser próximamente, pues miembros de ese Congreso en la Ciudad de México. Cuando llegues a ese cargo, pues acuérdate que hay un código modelo, un código de ética en el Congreso de la Ciudad de México. Pues es consultable en página, léelo y cuando estés ejerciendo esas funciones, pues aplícalo en tu quehacer cotidiano. Vamos a llegar a estas conclusiones. La modalidad contemporánea, lo que ahora estila la política actual, es la de un parlamento abierto, en general de un gobierno abierto. Ya se nos hace muy difícil aceptar un gobierno que quiera ocultar, que quiera esconder, que quiera que no se sepan algunas cosas. Cada vez va siendo más difícil que esto ocurra. La tendencia, y más va a ser dentro de unos años, por eso los más jóvenes en esta audiencia, pues estén alerta, porque vienen años en los que va a haber muchísima mayor apertura. Entonces, ahora es el de un parlamento abierto y se trata de un gran logro de la ciudadanía. No se nos informa, bueno, en caso nos hacían. Y ahora yo puedo estar observando lo que hacen, como cuando pongo el canal judicial y estoy viendo una sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo estoy viendo como si estuviera en presencia. Desde la comodidad de mi oficina o de mi casa, estoy escuchando lo que debaten y los argumentos y cómo votan y todo. No hay oculto nada. Nosotros vimos precisamente en este asunto, por ejemplo, en la Suprema Corte, recientemente se eligió la persona que presidiría la Corte. Por cierto, como todos sabemos, ganó una dama la elección. Bueno, pero ahí vimos cómo se hizo la votación, ahí estábamos frente a la pantalla, como si estuviéramos en el recinto mismo de la Suprema Corte. Y vimos cuántas rondas se tuvieron que dar para que finalmente se designara a una señora ministra como la presidenta. Pero no se hizo oculto, ahí estábamos todos. Ahí se nos daban resultados, primera ronda, tantos a favor de esta persona, tantos a favor de la otra. Y nosotros podíamos estar ahí viendo. Ese es el estilo, ese es, digamos, lo que se habla en este caso del Poder Judicial, pero lo mismo va a ocurrir con el Parlamento. Entonces, en donde se practica a través del cual se puede avanzar hacia una democracia eficiente. Es decir, si la democracia somos todos, si los titulares de la soberanía somos todos, pues que nos enteren qué sucede. Y es muy interesante cuando ves una sesión del Congreso y estás viendo lo que se discute, lo que se dice, cómo se vota y cuáles son los resultados de la votación. Tú estás ahí. No pueden decir que hubo de más, que hubo de menos. Ahí estuviste tú.
crea compromisos, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este gobierno y concretamente su parlamento abierto? Pues que crea compromiso de responsabilidad gubernamental en dos entes, gobierno y, por otro lado, ciudadanía. El que yo me involucre, el que yo me meta, el que yo me meta a estas redes y esté en contacto con la gente del Congreso y esté al pendiente y vea lo que sucede en otros países y pueda hacer comparaciones, también me involucra. Ya no puedo ser apático. Ya no puedo decir, pues esas cosas yo no sé, yo no me dedico a eso, a mí no me interesa la política. No, a mí sí me interesa la política. Por ejemplo, en cuestión presupuestaria, en la rendición de cuentas, es mi dinero. Entonces a mí sí me interesa ver qué están haciendo con él. De manera que al involucrarme ya estoy participando. Por otro lado, establece y fortalece la cultura de legalidad. Si alguien no cumple una norma, está a la vista. ¿Cómo es posible que tenga intereses en pugna? ¿Cómo es posible que se haya permitido que esa persona participara en la discusión y en la toma de decisión de una ley que afecta a determinado sector de la economía, donde él y su familia tienen intereses muy fuertes? Ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos a la vista, porque todos se dan cuenta. Y él ya no puede, esa persona ya no puede disfrazarlo, esconderlo, tamizarlo. Está a la vista. Proporciona y exige transparencia en todos los asuntos de gobierno. Proporciona y exige cumplimiento al derecho de la información. Me tienes que informar, y ya sabemos, con datos precisos, con toda la amplitud del caso. No resumido, no escondido, no tamizado. Además, asumir responsablemente los roles de servidor, servidora pública y de ciudadano y ciudadana. Esta última parte se ha quedado al final de esta exposición, porque aquí quiero señalar algo muy importante. Generalmente, la ciudadanía, quienes integramos ese cuerpo político, somos exigentes. Queremos que el servidor o la servidora pública cumpla a cabalidad con sus obligaciones. Y de no hacerlo, pues tomamos medidas. Las redes incluso son una medida. Pero nos hemos preguntado si nosotros, tú, yo, ella, aquella, participamos como ciudadanos, estamos comprometidos con la cosa pública, porque pareciera que los únicos responsables y los que tienen que ser cumplidores son los servidores públicos. No, también la ciudadanía. En un gobierno abierto está abierto y como por eso te puse el ejemplo de esta ventana. Desde afuera me ven. Todo el tiempo que he estado dando esta charla, están allá afuera. Están viendo si la estoy dando. Están viendo mis movimientos. Pero yo también veo los suyos. La transparencia implica que se ve de aquí para allá y de allá para acá. ¿Y qué cuentas vamos nosotros a rendir cuando se nos diga, y tú como ciudadano, qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu participación, tu sugerencia? ¿En qué momento has hablado con las personas del Congreso? ¿Cuándo te has interesado de las iniciativas que se están discutiendo? ¿En qué sentido se votó? ¿Cómo se están manejando los dineros públicos? ¿Te has interesado en saberlo? Pues me dices que no, que nunca, que a ti no te interesa. Bueno, entonces qué curioso, ¿verdad? Exiges pero no das. Y en la democracia tenemos que participar todos. Y un parlamento abierto tiene, como todo en la vida, sus cosas muy buenas, ya hemos visto, abre espacios, compromete, transparenta,
empodera políticamente. Pero también tiene cosas que hay que tener cuidado. Nos obliga, nos jala, nos involucra. En el momento en que yo empiezo a ver todo esto y a hacerlo como un ejercicio con mucha frecuencia, de estar viendo lo que está haciendo mi Congreso, pues ya no me puedo quedar a un lado. Ya no puedo decir que no me interesa, ya no puedo verlo con desdén. Ahora estoy dentro y qué bueno que lo esté, porque yo, junto con todas las demás personas ciudadanas, soy el titular de la soberanía. La soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo. Y el pueblo lo integran todas las personas que tienen calidad de ciudadanos. Bien, con esto hemos terminado nuestra exposición. Como ven, lo que me queda aquí, voy a dejar de compartir. Vamos a ver, dejar de compartir. Y voy a aprovechar que tenemos mucho tiempo pendiente para ver sus comentarios de ustedes. Me gustaría escuchar qué opinan sobre todo esto. Y claro, si hay alguna duda, también tratemos de aclararla. Pero me gustaría mucho saber su opinión, saber qué piensan de todo esto. Como ven, no es un tema más en un diplomado, sino que te abre espacios de reflexión, porque ahora te das cuenta que sí puedes tú conocer lo que sucede al interior de los congresos. Y no solamente los congresos locales de nuestros estados de la República y Ciudad de México, sino también del Congreso de la Unión, pero también de algunas naciones. Resulta interesante. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, se ha cambiado la vida un poco desde algunas décadas atrás, en que ni idea, ¿verdad? Sí sabíamos que había una Cámara que se componía de tantos diputados, de representación proporcional y mayoría relativa, tantos senadores, pues eso sí se sabe. Pero ¿qué hacen en su día a día? Pues vete a saber. Y entonces surgen leyendas, surgen mitos. Ahí se arreglan las cosas y a espaldas del pueblo, ¿no? No puedes estar ahí presente. Igual que sucede con la justicia, se hacen muchos mitos. El juez se vende, el juez oculta, el juez llega a arreglos. Pero cuando estás transparentando, ¿qué arreglos quieres que haga? Si todo lo que hace el juez está a la vista del público. Si cualquiera puede entrar a la página y saber en qué se fundamentó su resolución. Entonces esos mitos pues quedan como tales, como palabras ya sin sentido, porque no tienes una prueba de que exista todo eso. Cuando se oculta, sí, porque tú no sabes qué hay detrás de esta pared. Detrás de esta pared pues puede haber muchas cosas, desde cosas obvias, muebles, personas, hasta cosas que pueden ser delictivas, un cadáver, por ejemplo. Pero cuando se transparenta ya no. Cuando se transparenta, tú estás viendo que está del otro lado. Todo lo que pasa lo estoy viendo. Y claro, a mí también me están viendo. De manera que meterte a estas tecnologías, pues también te jala, porque ahí queda consignado que en tal fecha consultaste esto y aquello. Como todo, ¿verdad? Tiene su lado de derecho y su lado de obligación. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Alguno quiere tomar la palabra, hacernos sus comentarios? A lo mejor algunos de ustedes sí lo han intentado, sí conocen todas estas redes y nos pueden decir cuál fue su impresión o cuál ha sido su impresión. Así como puedes consultar al tribunal, te metes a su página y puedes saber vida y milagros del tribunal. Y lo que no está en página lo puedes consultar y te tiene que responder. Y bueno, pues igual pasa con el Poder Legislativo, el Congreso, el Parlamento, si quieras mencionarlo. Repito el nombre, pues no te fijes en eso. Si piensas que es incorrecto que en una formación política como la nuestra se hable de Parlamento, pues dile Congreso, Congreso abierto, no hay problema.
no es el nombre lo que nos debe causar ruido, sino las opciones que tiene esa figura del Parlamento abierto. Alguno quiere hacer uso de la palabra o ya se sienten muy cansados y dicen, no, mire, todavía podemos ir a la función de cine, todavía la alcanzamos. Pues bueno, está bien, también es una buena opción. ¿Cómo lo ven? Entonces, mira, mi único compromiso es, para cerrar este tema, es enviarles esta presentación. Nada más que acuérdate que no lo haremos hoy mismo en lo que resta del día, porque ya la hora es avanzada y es difícil que yo pueda enviárselos. Pero en el curso de mañana, irá llegando a sus dispositivos. Y ojalá que toda esta información te pueda ser de utilidad. ¿De acuerdo? Bueno, si este es el caso, pues con la venia, no sé si esté por ahí el maestro don Jaime, que es nuestro apoyo en esta transmisión, pero si no es el caso, pues